Muy buenos días, es una alegría estar con vosotros en esta mañana y quiso compartir algo a vosotros porque creo que es una palabra que habla a todos, ¿no? Todas las edades, pero precisamente en esta mañana quiero compartir algo para nuestro grupo de jóvenes y lo encontramos en Marcos capítulo 5 y es una frase en versículo 21 y voy a leer todo el versículo y dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Ahora, la palabra de Dios es inspirado por el Espíritu Santo a los corazones de los que lo escribieron. Entonces es la palabra de Dios y cada detalle que hay en la palabra de Dios está ahí por un motivo, ¿no? Entonces, cuando vemos en versículo 21 que muchos se habían juntado alrededor de Jesús, de ahí podemos sacar algo. Y en esa muchedumbre había personas que realmente tuvieron un corazón para seguir a Jesús, quisieron recibir sus palabras con sinceridad. También había personas ahí que solamente quisieron recibir algo, porque Jesús estaba haciendo milagros y quizás quisieron ver un milagro o quizás quisieron recibir comida. Estaban ahí por un montón de distintos motivos y quizás un grupo estaban ahí porque les obligaron sus padres, niños, ¿no? Y jóvenes ahí porque sus padres habían dicho: venga, vamos a ver a este hombre. Y vemos que en muchas personas hay muchas motivaciones y muchos motivos porque están ahí. Incluso en la iglesia hay muchos motivos porque la gente está. Algunos están simplemente porque tus padres le han obligado. Otros están porque quieren recibir algo. Y otros están porque están realmente, sinceramente, en obediencia a Jesús. Y vemos que hay un problema en venir, pero no someter a la señoría de Jesucristo. Jesús quiere que estemos sometidos a Él. En Lucas capítulo 6, versículo 46 en adelante dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no lo pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Ahora hemos pasado muchos meses después de las inundaciones aquí y yo he visto y conozco casos de personas que han perdido su vivienda entera. En Almoradí hay casas que han desaparecido, ya no están, se desaparecieron en un día por causa de la inundación, mientras había otras casas que estaban recibiendo la misma cantidad de agua, pero se quedaron. Y aquí Jesús habla de nuestras vidas, que puede ser edificado sobre un terreno inestable o sobre la roca, que es hacer lo que dice Jesús, someter a su señoría. Y Jesús aquí está reprendiendo en cierta manera, ¿no? Y lo que Él quiere es que Él es Señor de nuestras vidas, y eso quiere decir
que nosotros vamos a hacer lo que Él dice. Muchas personas siguieron a Jesús por los milagros, lo vemos en las Escrituras, ¿no? Y los milagros confirman quién es el mensajero, ¿no? De dónde viene. Y Jesús hizo muchos milagros y era una confirmación de quién era Él, que Él era Hijo de Dios, Dios hecho carne, que había venido al mundo para salvarnos. Y el propósito del milagro no es el milagro en sí, sino que indicarnos que Jesús quiere tener una relación con nosotros, una relación que podemos tener una relación con Dios. Y Jesús, lo que Él nos ofrece es más que milagros, es más que ayuda. Él nos ofrece amistad con Dios, relación con Dios. En Juan capítulo 15, versículo 14 y 15, Jesús hablando a sus discípulos, y Él dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Ahora vemos unas cosas aquí, ¿no? Sobre la amistad con Jesús. Él dice a sus discípulos, y nosotros somos llamados a ser discípulos de Jesús, no simplemente creyentes o cristianitos. El único que realmente es válido es un seguidor de Jesús, un discípulo de Él. Y Él dice, y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Ok? Y eso es muy importante. Y luego dice que no sois, él hablando a sus discípulos, dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Jesús nos hace conocer a Dios Padre, ¿ok? Él revela Dios Padre a nosotros. En Amos, en el Antiguo Testamento 3, versículo 7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? El Señor lo que hace es, Él dice en el Antiguo Testamento que revela su secreto a los profetas. Ahora en el Nuevo Testamento Jesús dice a sus discípulos que Él revela la voluntad y lo que está diciendo su Padre a sus amigos. Y eso es la voluntad del Señor, ¿no? En el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de el deseo de Dios de tener intimidad íntimo con su pueblo. Pero para esta intimidad íntimo hay un precio, hay una condición. Y lo dice en Juan, lo que hemos leído, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Entonces aquí vemos la condición de amistad íntima con Dios es obedecer y hacer lo que Él nos manda en su palabra y a través del voz del Espíritu Santo hablando en nuestros corazones. Nosotros muchas veces sabemos lo que el Señor requiere de nosotros, pero siempre hay una lucha en nuestra carne de desobedecer. Pero si nosotros buscamos a Dios, el Señor pone un nuevo corazón en nosotros y tenemos un deseo ahí para obedecer a Dios y vamos corriendo y pidiéndole ayuda para obedecerle. De joven,
yo pensaba, si yo pudiera ver un milagro, igual que la muchedumbre, ¿no? Si yo podía ver un milagro, entonces tendré más fe. Si podía ver un milagro o ver algo sobrenatural, tendré más fe en Jesús. Pero en este tiempo yo estaba rodeado de personas que habían sido transformados milagrosamente del poder de Jesús. Yo había visto milagro en mi propia vida. Jesús me había hablado y me había transformado. Yo pensaba, si podía ver un ángel, entonces tendré más fe. Y hay personas que han recibido milagros de sanidad. Yo conozco casos de personas que han recibido milagros increíbles de enfermedades. Una señora paralítica con esclerosis múltiple. Ella fue sanada completamente. Era paralítica y oraron por ella, fue sanada, pero no obedeció a Jesús. Ella siguió viviendo su vida como ella quería. No sometió a la señoría de Jesús. Estaba muy agradecida, pero no quiso seguir. Los milagros, las visiones, incluso si ves un ángel, no quiere decir que vas a tener más fe. Porque cada día tenemos que tomar nuestra cruz, negar a nosotros mismos y seguir a Jesús. Eso es un seguir diario, algo que nosotros tenemos que decidir hacer todos los días de nuestras vidas, en cumplir y hacer la voluntad de Dios. Yo quiso incluso, yo me recuerdo diciendo al Señor, quita mi propia voluntad, porque yo quiero hacer lo tuyo, entonces quita el mío. Yo quiero ser como un robot, solamente hacer lo que tú quieras. Pero los robots no tienen voluntad, no tienen elección, solamente hacen lo que están programados a hacer. Y Dios quiere relación y amistad con personas, no con máquinas. Eso es lo que yo recuerdo esa lucha que tenía yo, ¿no? Y entonces, la muchedumbre tiene muchos motivos y muchos motivos no son correctos. Muchos de los motivos no eran correctos. Y con personas, ahora es un poco más profundo, ¿no? Podemos estar enfadados con las personas porque algunos tienen motivos no correctos. Incluso podemos llegar a ser molesto por causa de las personas o juzgar a las personas. A ver si están, que vienen por los motivos correctos. Cuando tenemos oportunidad de tener reuniones en la iglesia otra vez, ¿no? A ver si vienen, siempre están aquí porque quieren recibir algo o que no vienen con motivos correctos o quizás no se han convertido de verdad. Muchos que no ayudan a poner en la limpieza, solamente vienen cuando hay un evento especial o hay una comida o algo así, ¿no? Y Jesús sabe todos los motivos, pero sigue ministrando a los muchos. Y eso para los que entran en el ministerio, Jesús ministró a todos, toda la muchedumbre. Él siguió ministrando a ellos, ¿no? Y eso habla a mí como pastor en una iglesia que debemos ser preocupados y ministrando a los muchos, aunque en ciertas ocasiones están ahí por motivos incorrectos, porque el Señor puede utilizar y utiliza su palabra para convencer el mundo que está en pecado, en enemistad con Dios, convencer el mundo de su pecado. Jesús les preocupa las almas preciosas de las personas que no tienen motivos correctos. Y si empezamos nosotros, pastores, ministros, juzgando a las personas, diciendo, bueno, mejor que se marchen porque no están aquí para los motivos correctos, no escuchen la palabra, que simplemente vienen para sus propios quizás egoísmos y todo eso, ¿no? Entonces,
vamos a quedar con nadie, porque nadie tiene el corazón completamente correcto, solamente Jesús, ¿no? Pero el Señor va obrando en nosotros. Y si no hay personas, ¿qué vamos a hacer? ¿Ministrar nada? Y es importante, ¿no?, que tenemos corazón para las personas que no tienen motivos correctos, que ensuciamos las manos y ensuciamos los pies. Uno de los discípulos dijo que si no, no quiero, Jesús, que tú me limpias los pies. Creo que fue Pedro. Y Jesús dijo, si no me dejas limpiar tus pies, no tienes parte en mí. Y Pedro respondió y dijo, vale, entonces límpiame todo. Y Jesús le dijo, estás ya limpio por la palabra, pero tus pies tienen que ser limpiados. Okay. Podemos estar limpios, pero es necesario que andamos y caminamos en sitios ensuciándonos en cierta manera, metiéndonos en las vidas de las personas, y de vez en cuando hay lucha interior. Entonces necesitamos que el Señor limpie nuestros pies por donde hemos andado, tocando las vidas de las personas preciosas. Entonces en esta mañana quiero desafiaros para seguir el Señor, buscarle de todo corazón, tener nuestros motivos limpiados, no correctos, ajustar nuestros motivos para buscar el Señor y estar bajo la señoría de Jesús, y también de motivar y ayudar a otros con quizás no tienen los motivos correctos, pero vamos a tener fe para ellos igual que Jesús. Señor, en nombre de Jesús te pido por mis hermanos, los jóvenes, y también nosotros miembros de la iglesia que van a escuchar esta palabra. Señor, que tú bendigas a cada uno, utiliza tu palabra para bendecir sus vidas. En el nombre de Jesús, amén.